Buenas noches, mi nombre es Sandra Milena Fuentes Latorre, soy estudiante de Ciencias de la Información en la Universidad del Quindío. En esta ocasión vamos a hablar de la evaluación de colecciones. La colección de una unidad de información está conformada por todos los documentos que ésta proporciona a sus usuarios. Comprende documentos que posee físicamente como los recursos accesibles en línea, que ya están previamente seleccionados y adquiridos en otras bases de datos. Toda colección se desarrolla con un objetivo determinado. Por ejemplo, el objetivo de una colección de una biblioteca universitaria es responder a las necesidades de información que demandan las actividades de estudio, docencia e investigación que se realizan en la institución. ¿Por qué analizar la información? En nuestros días la información crece de forma desmesurada. Surge la necesidad de dar un orden y asegurar la veracidad de los documentos. En Internet encontramos muchísima información. Esto comprende información buena, regular y mala. Entonces, ¿qué mejor que buscar en bibliotecas en línea, donde los documentos que encontramos en estas bibliotecas son previamente evaluados y nos darán información más precisa y veraz? Las colecciones se conforman por todo el material que ingresa a la unidad de información y que satisface las necesidades de información de los usuarios sin importar su soporte. Para el desarrollo de las colecciones se debe tener en cuenta un proceso mediante el cual se analiza y se evalúa el recurso mediante las normas y políticas de cada unidad de información. La evaluación de las colecciones nos debe dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué contenido tienen otras instituciones con programas similares? ¿Dónde tengo debilidades para afrontar? ¿Qué tan actual es mi colección? ¿Cuánto se utiliza del recurso? La evaluación de colecciones realiza un análisis en el que se compararán los recursos con otras unidades documentales, con otro grupo de bibliotecas colegas, con la ubicación geográfica, la especialización y la clasificación de cada unidad documental, con la lista de autoridades que provee el acceso a listas recomendadas o destacadas. El encargado de la unidad de información puede elegir la comparación más adecuada para el análisis de su colección. La unidad de información puede tener dos tipos de evaluación, una cualitativa y otra cuantitativa. Para analizar las colecciones, se deben tener en cuenta las políticas de cada unidad de información para saber si cumple con los objetivos. Los métodos más tradicionales para evaluar una colección son: primero, la población. La colección seleccionada debe estar diseñada para satisfacer los intereses de los grupos humanos a los que se les va a prestar el servicio. Por ejemplo, niños, jóvenes, estudiantes, miembros de la comunidad, funcionarios públicos, trabajadores urbanos y rurales, investigadores y docentes. El alcance. Incluir información en el campo del conocimiento en el que se desarrolla la colección. Por ejemplo, si mi biblioteca está en la Facultad de Medicina, el principal objetivo pues son documentos relacionados con el tema. Características de la colección. Está orientada a cubrir las necesidades de información, incluye todo tipo de formatos como libros, audiovisuales, multimedia, los materiales audiovisuales, temas académicos y culturales con información de carácter universal y regional. Obras de literatura de autores clásicos, modernos y contemporáneos, con cubrimiento geográfico universal y representatividad de los géneros literarios variados. Tener buenas características físicas y de durabilidad. Los niveles de la colección. Comprende el material en que se brinde la información para cualquier área del conocimiento, desarrollando los contenidos que satisfagan a los usuarios. Es lo que hablábamos anteriormente en el caso de la Facultad de Medicina, pues voy a tener documentos relacionados con medicina. Otros criterios generales para la evaluación serían los de forma, que para esto tendríamos en cuenta el material impreso, la calidad de impresión, de la edición, la letra, el tamaño, la calidad del empaste y
para el material audiovisual y fonográfico, pues tendríamos en cuenta la calidad de imagen y sonido, los formatos, que yo tenga equipos donde se puedan leer esos formatos, material en buenas condiciones, sin deterioro, sin rayas, sin hongos. Actualidad de la información, pues que la información esté vigente, pues para atender las necesidades de la población. Pertinencia, pues que corresponda a la población a la cual va dirigido el material y que se maneje en un lenguaje sencillo y claro, pues para cada una de las actividades. Buen día, docente y compañeros. Hoy les voy a hacer una breve explicación sobre los métodos cuantitativos y cualitativos para evaluar colecciones. Los métodos de evaluación cuantitativos evalúan los procesos y servicios a partir de la recolección de cifras. Algunas de sus características es que según su análisis del rendimiento en base a los resultados emanados con el objeto de identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para formular mejores mecanismos de trabajo. Algunos de ellos son estudios de circulación, estudios de uso interno, estudios de disponibilidad y estudios de citas. Sus ventajas es: en los estudios de circulación los datos se organizan fácilmente en categorías para que sean analizadas. En los estudios de circulación la información es objetiva. En los estudios de uso interno el enfoque del usuario da una imagen más completa del uso que un estudio que se centra en los materiales. En este mismo se utiliza junto con el estudio de circulación centrada en la misma colección para dar información más exacta sobre el uso de la colección. En los estudios de disponibilidad informan los problemas de los usuarios reales al buscar los materiales. El estudio de disponibilidad puede repetirse fácilmente para medir los cambios en el rendimiento de la biblioteca. En los estudios de citas, los datos se organizan fácilmente en categorías para su análisis. En el estudio de citas, las listas pueden ser compiladas eficientemente y rápidamente utilizadas en bases de datos en línea. El método de evaluación cualitativos se usa para evaluar los procesos y servicios a partir de los puntos fuertes y débiles del organismo. Sus características es que el método, las cifras pasan a un segundo plano, ya que su plan de trabajo versa en la comparación de los servicios en relación a la normatividad vigente. Entonces podemos encontrar la comparación entre listas, examen directo de la colección, opinión de usuarios, compilación y la compilación de estadísticas. Sus ventajas, que se dispone de una gran variedad de listas publicadas. Muchas listas disponibles están respaldadas por la autoridad y competencia de las bibliotecas expertas y especializadas en cualquier materia. La compilación de estadísticas, la recolección de información puede hacerse fácilmente y finalmente las opiniones de los usuarios no se limitan a los datos existentes como las estadísticas de circulación.